La teoría clásica del contrato social. 2.1. La ortodoxia del contrato social. La teoría del contrato social aporta el argumento de justificación de la autoridad más destacado de los últimos 4 siglos de filosofía, y puede por ello reivindicar su puesto como la teoría de la autoridad en Estados Unidos, tanto como las demás. Sostiene que, al menos en algunos países, hay establecida una relación contractual entre el Estado y sus ciudadanos. Ese contrato demanda del Estado el suministro de ciertos servicios a la población, en particular la protección frente a delincuentes y frente a estados extranjeros hostiles. Como contrapartida, los ciudadanos se comprometen a pagar impuestos y a acatar las leyes. 24. Algunas miradas al contrato social adjudican al Estado un papel más destacado, y añaden cosas tales como la atención primaria a ciudadanos sin recursos, la redistribución equitativa de la riqueza, etc. 25. En cualquier caso, y sean cuales sean las tareas legítimas del Estado según los académicos, siempre se alega que el contrato social autoriza a la vez que obliga al Estado a dedicarse a esas ocupaciones. De acuerdo con las condiciones de la teoría clásica del contrato social, pues, la obligación política es una suerte de obligación contractual, los ciudadanos deben obedecer la ley porque así lo han acordado. El contrato social también sirve para dar razón clara y directa de la legitimidad política. Cuando alguien consiente en someterse a alguna forma concreta de coacción, entonces, y como norma general, no puede decirse que se estén infringiendo sus derechos. Por ejemplo, en circunstancias normales, está mal herir a alguien con un cuchillo, pero si se ha contratado a un médico para que lleve a cabo una intervención quirúrgica, entonces esa acción deja de ser una violación de derechos mientras se produzca con el fin de realizar la operación. Asimismo, si son los propios ciudadanos quienes están de acuerdo en pagar al Estado por sus servicios y en someterse a su coacción si faltan a ese pago, entonces resulta admisible que el Estado obligue a los ciudadanos al desembolso. 26. 2.2. La teoría del contrato social explícito. ¿Existe ese contrato social? A primera vista la teoría parece manifestar un desprecio descarado por la realidad. A nadie se le ha solicitado nunca firmar un contrato que detalle el modus operandi del gobierno. Pocos podrán afirmar haberse encontrado en una tesitura en la cual haya sido aplicable un acuerdo verbal o escrito por el que se acceda a la existencia del Estado. Y menos aún haberse adherido a ninguno. ¿Qué dicen los teóricos del contrato social acerca de cuándo se produjo ese acontecimiento? John Locke pensaba que se había producido, al menos en el caso de algunos estados, un acuerdo real y explícito en el momento de la fundación. 27. Sin embargo, como él mismo explicaba, con pocos indicios nos vamos a encontrar, puesto que la gente de aquella época no se preocupaba de mantener un registro sistemático. Él cita los de Roma y Venecia como ejemplos de sociedades fundadas sobre un contrato social explícito. No obstante, incluso existiendo un contrato social originario, ¿cómo pueden atar sus términos a gente que ha nacido mucho tiempo después, a personas que no han estado involucradas en la redacción del documento original y cuyo consentimiento nunca fue solicitado? Según Locke, gracias a un pacto perpetuo que incluía cláusulas restrictivas sobre la tierra, las partes del contrato primigenio sometieron todas sus posesiones, incluidas sus tierras, a la jurisdicción del Estado que estaba siendo creado. De ese modo, quien quiera que dé uso a esas tierras en el futuro está obligado a reconocer ese Estado. 28. Pese al ingenio que pueda denotar esta martingala, todo el planteamiento no es más que una pura mitología cuyo interés hoy en día no va más allá de lo meramente histórico o como contrapunto de otras teorías más razonables. David Hume trazó un dibujo más realista de la historia de la humanidad al advertirnos de que la práctica totalidad de los estados se alzan sobre la usurpación y la conquista. 29. En algún momento de la historia de cualquiera de las naciones actuales, alguien que carecía de autoridad se hizo con el poder mediante un golpe de Estado o procedimiento similar, o bien el Estado, o sus ciudadanos o futuros ciudadanos, arrebató la tierra a sus primitivos habitantes por la fuerza. Cualquiera de estos dos sucesos revocaría la legitimidad de la autoridad del Estado entendida según el criterio lockeano. El de Estados Unidos es un ejemplo de conquista. Los habitantes originarios fueron despojados de su territorio y pasaron a estar dirigidos por el gobierno estadounidense. De acuerdo con el criterio de John Locke, eso convierte la potestad del Estado sobre el territorio en ilegítima. Como ya he señalado, esta teoría tiene hoy un interés puramente histórico. No existen académicos modernos dignos de mención que respalden la teoría del contrato social explícito. La versión del contrato social que expongo a continuación ha sido concebida para sortear estos inconvenientes. 2.3. La teoría del contrato social implícito. El consentimiento explícito se expresa al ser enunciado de viva voz o por escrito.
El implícito, en cambio, se expresa mediante la propia conducta, sin necesidad de manifestar el acuerdo. Si los ciudadanos no han aceptado el contrato social explícitamente, tal vez lo hayan hecho de forma implícita. ¿Cómo puede alguien dar su aprobación si no es manifestándola abiertamente? En ciertas circunstancias, simplemente basta con abstenerse de plantear objeciones. Denomino a tal cosa consentimiento pasivo. Suponga que asiste a la reunión de una junta directiva y el presidente anuncia: la reunión de la próxima semana se traslada al martes a las 10. ¿Alguna objeción? Hace una pausa y nadie dice nada. Muy bien, entonces aprobado, remata. 30. En esta circunstancia parece sensato pensar que, al no haberse planteado ningún inconveniente cuando había ocasión, todos los asistentes están de acuerdo con el cambio. En otros casos, uno puede obligarse a satisfacer determinadas demandas al solicitar o aceptar por voluntad propia prestaciones que se sabe llevan aparejadas esas demandas. Denomino tal cosa consentimiento por aceptación de prestaciones. Si usted, por ejemplo, pide un sándwich vegetal en un bar y si al recibir la cuenta que le entrega la camarera, después de comérselo sin ninguna pega, usted le espeta: ¿qué es esto? En ningún momento dije que fuese a pagar nada. Si eso era lo que usted pretendía, debería habérmelo dejado claro desde un principio. Así que perdone, pero no le debo nada. Podrán razonablemente aducir que, por el hecho de haber solicitado la consumición, ya estaba manifestando implícitamente su acuerdo con la contraprestación que casi siempre acarrea el suministro de alimentos, el pago del precio que indica la carta. Como es sobradamente conocido, y muy probablemente usted ya sabía, que los bares y restaurantes comúnmente solo proporcionan comida contra un pago dinerario, era usted quien debería haber hecho público de antemano que quería comer gratis. De otro modo, la suposición típica aplicable permite presumir que usted asume el comportamiento habitual. Por ese motivo, usted está en la obligación de pagar la comida a pesar de sus protestas. Un tercer tipo de consentimiento implícito es lo que denomino consentimiento presencial, que se otorga por el simple hecho de permanecer en una ubicación determinada. Si durante una fiesta que estoy celebrando en mi propia casa anuncio alto y claro a todos los presentes que quien desee continuar asistiendo deberá quedarse después a ayudar a limpiar, y usted permanece allí disfrutando de la velada, está dando a entender que consiente en echar una mano luego. Por último, puede también haber consentimiento implícito en las normas que rigen determinada actividad cuando nos involucramos voluntariamente en ella. Denomino eso consentimiento mediante participación. Supongamos que, durante una de mis lecciones de filosofía, les digo a mis alumnos que voy a llevar a cabo un sorteo en la clase. Quienes deseen participar, les explico, que introduzcan en este sombrero un papel con su nombre. Yo elegiré uno al azar y el resto de participantes tendrá que abonar $1 al agraciado. Usted introduce una papeleta en el sombrero y descubre, que es otra persona la afortunada. Cuando voy a cobrar su $1 para constituir el premio para el estudiante ganador, usted se obstina. No le debo nada porque nunca dije que estuviera de acuerdo en pagar nada. Me he limitado a colocar mi nombre en un sombrero. Tal vez simplemente es algo que me gusta hacer, poner papeletas con mi nombre en sombreros. En este caso usted estará en la obligación de entregar el dinero. Al participar voluntariamente en un juego cuyas reglas de funcionamiento eran bien conocidas, está contrayendo el compromiso de soportar la posible carga que acarrea el sorteo. Todas estas clases de consentimiento implícito, consentimiento pasivo, por aceptación de prestaciones, presencial y mediante participación, pueden intentar utilizarse como vías de justificación de la aprobación implícita del contrato social por parte de la sociedad. Para empezar, es posible que los ciudadanos estén acostumbrados a dar su asentimiento a la teoría del contrato social simplemente no oponiéndose a él, consentimiento pasivo. Del mismo modo que muy pocos, si acaso alguno, de nosotros se han manifestado explícitamente a favor del contrato social, muy pocos se habrán manifestado explícitamente en su contra. Si bien hay que admitir que los anarquistas que expresan su rechazo al Estado constituyen la excepción. El consentimiento por aceptación de prestaciones también podría servir para otorgar autoridad casi universal, ya que casi todo el mundo recibe en algún momento algún tipo de servicio estatal. Ciertos bienes públicos, como la seguridad nacional y la lucha contra el crimen, son proporcionados por el Estado de manera automática a todos los residentes en su territorio. Sin embargo, hablar de este tipo de bienes no hace al caso cuando tratamos el asunto del consentimiento, ya que son suministrados con independencia de si los ciudadanos los solicitan o no. A los pacifistas, por ejemplo, se les abastece del bien de la defensa militar contra su voluntad. No obstante, sí hay otros bienes cuya aceptación está en manos de los ciudadanos. Por ejemplo, casi todo el mundo utiliza las carreteras que el Estado ha construido, pero nadie está obligado a hacerlo,
Es una prestación estatal que se acepta voluntariamente. Del mismo modo, cuando se recurre a la policía para solicitar ayuda o protección, cuando se lleva algún pleito ante los tribunales, cuando se matricula a los niños en la escuela pública o cuando se aprovechan los programas sociales, se están recibiendo prestaciones estatales voluntariamente. En ese caso se podría arguir que, implícitamente, se están asumiendo las exigencias que conlleva el hecho de la existencia del Estado, hay que contribuir a pagarlo y hay que obedecer sus leyes. Pasemos a sopesar ahora el caso del consentimiento presencial. Según mi propia experiencia, se trata de la explicación del beneplácito que recibe el Estado que cuenta con más aceptación, tal vez porque se trata de la única aplicable a todos los habitantes de su territorio. El Estado no exige a nadie, excepto a los presos, que permanezca en el país, y es de sobra conocido que se presupone que hay que acatar las leyes y abonar los tributos que estén en vigor allí donde se viva. Por lo tanto, pues, al permanecer voluntariamente, quizá estemos admitiendo implícitamente la obligación de obedecer y pagar. 31. Por último, pudiera ser que algunos ciudadanos otorguen su consentimiento a través de la participación en el sistema político. Votar en las elecciones pudiera ser interpretado como una muestra de aprobación del ordenamiento político en el cual se está uno involucrando, lo cual, a su vez, podría forzar a respetar el resultado, así como las leyes que se promulguen siguiendo las normas del régimen, incluso cuando difieran de las que uno mismo preferiría ver aprobadas. Si cualquiera de las anteriores proposiciones soporta un análisis detenido, serviría para dar razón tanto de la obligación como de la legitimidad políticas. Al menos para algunos ciudadanos. 2.4. Condiciones de validez de los acuerdos. Un acuerdo válido es un acuerdo moralmente eficaz, esto es, que otorga licencia a una actividad consentida o produce obligación de actuar según demande el compromiso adquirido. Todos los de la sección anterior son ejemplos de acuerdos válidos, pero también hay otros, acuerdos, que no lo son. Por ejemplo, suponga que un criminal le exige a punta de pistola que firme la cesión de los derechos cinematográficos de su último libro. Aunque usted lo suscribiera, ese contrato sería nulo, porque la amenaza de violencia formulada lo convertiría en algo impuesto. O suponga sino que compra un televisor, pero el dependiente omite informarle de que el aparato está estropeado y no se ve. El contrato de venta es nulo por haber sido producto de fraude imputable al vendedor, ya que se supone que el propósito que motiva la compra de un televisor es precisamente su capacidad de mostrar imágenes. Por lo tanto, si alguien quiere vender un aparato averiado, tiene la obligación de especificar ese estado. La suposición que se asume es que debe funcionar. No quiero detenerme a enumerar exhaustivamente las condiciones que han de darse para que un acuerdo sea válido, pero aquí van 4 requisitos razonables que debe cumplir. 1. Para que el consentimiento dado sea aceptable, debe tener previsto un procedimiento razonable para echarse atrás. Todas las partes deben poder disponer de alternativas que permitan rechazar el acuerdo sin que ello las obligue a renunciar a sus derechos. Veamos una variación del ejemplo de la sala de juntas expuesto en la sección 2.3. El presidente anuncia: la reunión de la próxima semana se trasladará al martes a las 10. Quienes tengan alguna objeción, sean tan amables de indicarlo cortándose el brazo izquierdo. 32 tras de lo cual hace una pausa. No se ve ningún brazo seccionado. Muy bien, de acuerdo pues, exclama. Sin embargo, el acuerdo es nulo porque la exigencia impuesta como requisito a los miembros de la Junta para disentir es desproporcionada. En cambio, en el ejemplo de la fiesta de la sección 2.3, la exigencia de que abandone la celebración quien no quiera quedarse después a limpiar es algo cabal, ya que yo tengo derecho a establecer las condiciones para poder asistir a las fiestas que yo dé. La diferencia sustancial entre el ejemplo modificado de la sala de juntas y el de la fiesta no estriba en cómo de costoso resulte oponerse, o sea, no en el hecho de que perder un brazo sea muchísimo peor que ser expulsado de una fiesta. 33. El presidente de la Junta carecería igualmente de justificación si hubiese reclamado a los miembros $1 como requisito para poner reparos a su decisión. Lo esencial del asunto no es eso, sino quién posee los derechos sobre el bien al que se exige renunciar a los disidentes. Quienes busquen alcanzar un acuerdo con usted acerca de alguna propuesta no pueden exigirle que renuncie a ninguno de sus derechos como contrapartida por rechazarlo. Puedo exigirle que renuncie a seguir utilizando aquello que me pertenezca a mí, pero no lo que le pertenezca a usted. 2. La expresión explícita de desacuerdo prevalece sobre el supuesto consentimiento implícito. No puede haber acuerdo implícito válido cuando se ha manifestado abiertamente que no se está conforme. Examinemos ahora una variación del ejemplo del restaurante expuesto en la sección 2.3. Suponga que, tras haberse sentado, le comenta a la camarera: no tengo intención de pagar por nada de lo que me sirva, pero así y todo,
quiero un sándwich vegetal. Si ella se lo sirve a pesar de sus palabras, usted se verá libre de la obligación de pagar. Su aclaración previa impedirá a la camarera afirmar que usted estaba de acuerdo en abonar la comida. ¿Y qué hay del ejemplo de la fiesta? Yo anuncio que los que deseen seguir asistiendo deberán quedarse y ayudar a limpiar todo. Si después de aclarar eso usted contesta, no estoy de acuerdo, y yo le pido que se marche, pero usted se niega y permanece allí hasta el final, estaría obligado a ayudar con la limpieza. Usted se opuso a ello y así lo enunció explícitamente, más claro no se puede ser. No obstante, es verosímil pensar que sí tuviera que hacerlo, pero no porque usted hubiese manifestado su conformidad, cosa que no hizo, sino porque yo tengo derecho a establecer normas sobre el comportamiento a seguir en mi propia casa, incluida una que disponga que quienes la utilicen han de colaborar en su limpieza. Ello no se deduce de un acuerdo previo, sino del derecho que me asiste como propietario del inmueble. 3. Para poder afirmar que una actividad hace patente la conformidad con un plan previo, es necesario que se cumpla que, de no emprender esa actividad, el plan no sería impuesto en cualquier caso. Imagine ahora que, en el ejemplo de la junta directiva, el presidente expone, la reunión de la próxima semana se traslada al martes a las 10 y no me interesan las objeciones. El cambio en la agenda se va a producir por muchas pegas que haya. ¿Algún inconveniente? Y hace una pausa. Nadie dice nada. Muy bien, de acuerdo pues, exclama. Se trata de un acuerdo sin validez. Aunque a los miembros de la Junta se les permite expresar su oposición, también se les ha asegurado que el plan se modificará de todos modos. Así pues, el hecho de no manifestar ningún pero no puede interpretarse como indicio de la existencia de acuerdo. Puede que sencillamente indique que nadie quería malgastar aliento quejándose por algo sobre lo que, en cualquier caso, no había elección posible. 4. La obligación que impone un contrato ha de ser mutua y condicional. Lo habitual en cualquier contrato es que someta a cada parte a un deber de cumplimiento frente a las demás. Y la inobservancia de las cláusulas por parte de una de ellas libera a todos los implicados de sus obligaciones. Suponga que acude a comer a un restaurante. Los términos del acuerdo implícito entre usted y los dueños estipulan que ellos sirven comida y que usted les paga. Si la camarera no pone ningún plato en la mesa, no hay por qué pagar. Como ellos no cumplen con su obligación, usted tampoco tiene que atenerse a la suya. Es más, bastaría con la simple manifestación explícita de que una de las partes no piensa someterse a lo estipulado para que la otra quedase también liberada. Esto es, si después de escoger sus platos del menú y antes de que le sirvan, le dice a la camarera que no acepta ningún compromiso de pago, el restaurante está facultado a deducir que usted ha rechazado los términos del acuerdo y, por lo tanto, ellos no tienen por qué servirle nada. Estas 4 condiciones encajan en la idea corriente de lo que son los contratos y el consentimiento. En la sección siguiente voy a examinar el supuesto contrato social a la luz de esos principios. 2.5. ¿Es válido el contrato social? 2. 5.1. Lo problemático de su rescisión. Comencemos por la primera condición de los contratos válidos. Todas las partes han de disponer de un modo cabal de rescindirlos. ¿De qué mecanismos disponemos para repudiar el contrato social? Solo de uno: desalojar el territorio sometido al control del Estado. Vamos pues a revisar qué motivos tenemos para no decantarnos por esta alternativa. Para dejar de vivir en nuestro país, habitualmente hay que conseguir el permiso de algún otro estado para acceder a su territorio, y la mayoría de ellos imponen restricciones a la inmigración. Además, hay personas que carecen de los recursos económicos necesarios para trasladarse al país de su elección, y quienes sí los poseen tal vez no lo hagan a causa de los lazos que los unen a sus familiares, amistades y a su lugar de origen. Por último, si uno se traslada a vivir a otro país, termina sencillamente por estar sometido a un estado diferente. ¿Qué puede hacer quien no quiere otorgar su consentimiento a ninguno? Los que deseen eludir por completo cualquier jurisdicción estatal tienen 3 posibilidades: irse a vivir al mar, irse a vivir a la Antártida o suicidarse. En vista de las oportunidades que se ofrecen, podemos decir que la alternativa de abandonar el territorio que el Estado controla es un modo razonable de excluirse del contrato social. Para algunos, la demanda resulta tan desorbitada que la convierte en inaceptable. Según David Hume, de igual modo se podría aseverar que el hombre que permanece a bordo de un navío consciente por propia voluntad en el gobierno del capitán, pese a que haya sido trasladado allí mientras dormía y para abandonar el buque deba saltar al océano por la borda y perecer. 34. No obstante, y tal y como se expuso en la sección 2.4, este no es el principal problema. El principal problema surge cuando la disolución del contrato social exige renunciar a algo a lo que se tiene legítimo derecho, como ocurre sin duda en el caso que nos ocupa.
Si un presidente de junta no puede demandar que los miembros paguen $1 para poder manifestar su desacuerdo con una proposición, ¿cómo se puede pretender que haya que abandonar hogar, trabajo, familia y relaciones para mostrar discrepancia con un contrato? Una posible respuesta a esa pregunta argumentaría que tal vez el territorio sobre el cual el Estado reivindica jurisdicción le pertenezca. De este modo, al igual que estoy legitimado para echar de casa a quien no quiera ayudarme a limpiar después de la fiesta, el Estado podría expulsar de su territorio a quienes no estén de acuerdo con sus leyes o no quieran tributar. Sin embargo, incluso concediendo que el Estado sea el propietario del territorio, es discutible que pueda deportar a alguien porque rechace el contrato social. Compárese con el ejemplo siguiente. Si a quien abandonara mi fiesta antes de que termine le aguardase una muerte segura, podría pensarse que ya no me ampara el derecho a echarle. Sin embargo, no necesitamos abordar este problema. En lugar de eso podemos centrarnos en la cuestión de si de hecho el Estado es propietario del territorio sobre el que reclama jurisdicción. Si no lo es, resulta que no tiene derecho a estipular ninguna condición sobre el uso del territorio, lo cual incluye la de que los habitantes hayan de acatar las leyes estatales. Consideremos, a modo de ejemplo, el caso de Estados Unidos. El control del Estado sobre su territorio proviene de 1. La expropiación previa por parte de los colonos europeos a sus anteriores ocupantes y 2. La coacción actual del Estado sobre los individuos que han recibido títulos de propiedad sobre parcelas de ese territorio transmitidos de generación en generación a partir de la expropiación inicial. No parecen fundamentos sólidos para legitimar el derecho de propiedad estatal por parte del gobierno estadounidense. 35 Incluso si pasamos por alto el fundamento 1, tampoco el 2. Aplicable a todos los estados, sirve para argumentar una reivindicación de propiedad. El poder no otorga el derecho. Un estado, por el simple hecho de utilizar la fuerza sobre la población de una zona geográfica determinada, no posee derecho de propiedad, ni ningún otro, sobre el territorio de esa región. Si se pudiera acreditar la supuesta autoridad del Estado, entonces sería el propio Estado quien podría reclamar la propiedad del terreno sencillamente promulgando una ley que se la atribuyera. Así, las leyes que regulan el derecho de expropiación pueden ser interpretadas como pertenecientes al tipo al que acabamos de aludir, pero nada de eso sirve de ayuda a los teóricos del contrato social, puesto que éste pretende justificar la autoridad del Estado. Por lo tanto, los partidarios del contrato no pueden dar por sentada la autoridad del Estado para avalar su establecimiento. Si no partimos de la base de que el Estado está investido de autoridad, resulta muy difícil de justificar que reivindique para sí la titularidad del territorio de sus ciudadanos, y si, por contra, presuponemos que lo está, entonces no necesitamos echar mano de la teoría del contrato social. En el capítulo 1 se narraba una pequeña parábola en la que se pretendía que el lector se imaginase a sí mismo escarmentando a delincuentes e imponiendo gravámenes por esos servicios a sus conciudadanos. Imagine ahora que, al plantarse ante su vecino para recaudar el pago, éste se queja de no haber llegado a ningún acuerdo con usted para que le proporcione un servicio de seguridad. En modo alguno es así, le responde usted. Hay un acuerdo, que se deduce del hecho de que usted vive aquí. Si no quiere tener la obligación de pagarme, debe mudarse. ¿Puede considerarse esto una exigencia razonable? Al no abandonar su casa, ¿está su vecino manifestando que tiene obligación de pagarle? Ciertamente no. Si usted tiene un inmueble alquilado, entonces podrá reclamar a su inquilino, siempre y cuando esté contemplado en los términos del contrato, que pague los servicios de protección o desaloje la casa. Sin embargo, no puede legítimamente pretender que sus vecinos abandonen sus hogares ni imponer condiciones sobre sus propiedades. La exigencia de que su vecino se mude si no accede a abonar la protección que usted le proporciona no puede considerarse un procedimiento razonable para rechazar la adquisición de sus servicios de seguridad. A no ser que el Estado sea efectivamente el propietario del territorio que, como se suele decir, poseen sus ciudadanos, se encontraría en la misma situación que usted en el ejemplo anterior. Ni está legitimado para impedir que las personas utilicen su propiedad según su libre albedrío, ni puede imponer condiciones para que sigan ocupándola. De todo ello deduzco que el contrato social incumple la primera de las condiciones de un contrato legítimo. 2. 5.2. No se admite la manifestación expresa de disconformidad. Examinemos ahora la segunda condición. Un contrato no se puede dar por aceptado cuando se rechaza expresamente. Si hablamos del contrato social, un pequeño grupo de personas ha hecho patente su disenso. Son los anarquistas, los que mantienen que no debería existir ninguna autoridad estatal. Pese a ello, los estados porfían en imponerles tributos y leyes. Por más que se desgañiten exponiendo sus objeciones al contrato social, el Estado ni va a reintegrarles el importe de los impuestos que les ha cobrado ni los va a eximir del cumplimiento de la ley.
No obstante, cabría pensar en un Estado que sí aceptase el desacuerdo expreso. El contrato social cuya existencia adujese ese Estado sí estaría más cercano a la legitimidad porque al menos no atropellaría el segundo principio que deben observar los acuerdos lícitos. Sin embargo, los estados que existen en el mundo real incumplen esta condición y por ello no pueden reclamar autoridad legítima. Al menos sobre cierta parte de la población sobre la que afirman tener el derecho a gobernar. Hay que tener en cuenta que esta objeción no cuestiona la autoridad estatal sobre otra parte de la población, la de quienes sí se someten a ella voluntariamente. No obstante, la notoria negativa estatal a admitir ningún desacuerdo pone en entredicho esa pretendida autorización tácita otorgada por todos, incluso por quienes no expresan abiertamente su disconformidad. La realidad es que a nadie, ni siquiera a quienes de hecho no están en desacuerdo, se le ofrece la posibilidad de rechazar el contrato social. 2. 5.3. Imposición incondicional. La tercera condición necesaria aplicable a los acuerdos válidos exigía que, para poder afirmar que la actividad de un agente hace patente la existencia de acuerdos sobre un plan previo, debe cumplirse que, si el agente actuase de otro modo, el plan no le sería impuesto incondicionalmente. Esta condición se incumple, y por lo tanto invalida la práctica totalidad de ejemplos de aceptación implícita del contrato social por parte de los ciudadanos que se suelen aportar. Casi todo el mundo sabe que el Estado va a hacer cumplir las leyes y aplicar cargas fiscales a todos, independientemente de si este o aquel se oponen a él, de si están de acuerdo con el suministro de sus servicios o de si se sienten involucrados en la vida política. Por lo tanto, ni el hecho de no oponerse, ni el consentimiento en la actividad estatal, ni siquiera la participación en los trámites políticos, pueden ser aportados como expresión de acuerdo implícito con el contrato social. La única forma de consentimiento implícito que este principio no invalida es el consentimiento mediante la presencia física. Si se deja de residir en el territorio geográfico regulado por el Estado, entonces y solo entonces dejará ese Estado de imponer sus leyes sobre el expatriado. 36. A diferencia del resto de presuntos mecanismos implícitos de otorgar el consentimiento a ser gobernado, permanecer en el territorio estatal sí es efectivamente una condición necesaria para que sean impuestas sus leyes. Así pues, únicamente el consentimiento a través de la presencia física cumple la tercera condición que requieren los acuerdos para ser considerados válidos. La noción del consentimiento implícito mediante la presencia física, empero, ya ha sido refutada más arriba recurriendo a otros argumentos. 2. 5.4. No hay reciprocidad en el compromiso. Llegamos así a la cuarta característica que ha de cumplir un acuerdo válido. Un contrato impone compromisos a todas las partes, y la obligación de cada una está condicionada a la asunción de la correspondiente obligación por las otras. En el caso particular del contrato social, se considera que los individuos han de obedecer las leyes que el Estado promulgue. Si en algún caso el ciudadano infringe alguna, los representantes estatales, suponiendo que se enteren de la infracción y puedan asignar los recursos que la acción demande, lo sancionarán, normalmente con multas o pena de prisión. Teniendo en cuenta el amplio abanico de leyes que el Estado puede elaborar, la vaguedad del objeto de las mismas y la variedad de los castigos que puede imponer por incumplirlas, los términos del contrato social estatal imponen sobre el individuo unas exigencias considerables. Se considera, por otra parte, que el Estado asume la obligación de hacer respetar los derechos del ciudadano, entre los que figuran la protección frente a delincuentes y a naciones extranjeras hostiles. ¿Deja el Estado alguna vez de cumplir con su deber? ¿Qué pasa si así ocurre? En cierto sentido, el Estado incumple su parte constantemente, puesto que, en cualquier sociedad de buen tamaño, miles o millones de ciudadanos son víctimas cada año de delitos que el Estado ha sido incapaz de evitar. No obstante, puede parecer desproporcionado pensar que el Estado vaya a poder impedir cualquier comportamiento delictivo. Tal vez el contrato social tan solo le obligue a realizar un esfuerzo cabal en ese sentido. Sin embargo, ¿qué pensaríamos si ni siquiera hiciera eso? Suponga que es usted víctima de un delito grave que el Estado podría haber impedido sin mayor problema de haber puesto el empeño adecuado en ello y sin incurrir en un gasto excesivo. ¿Habría faltado el Estado a los términos del contrato social? Si se desea que la noción de contrato social tenga un ápice de sentido, hay que responder que sí, porque si existe un contrato que une a Estado y ciudadanos, entonces el primero ha de verse obligado a hacer algo por los segundos. Y como resulta que hay consenso en que la protección frente al delito es la tarea nuclear del Estado, muy probablemente, ha de tener alguna responsabilidad a la hora de cumplir esa tarea. Para que dicha responsabilidad signifique algo, debe existir alguna actuación estatal que pueda ser considerada como falta a sus obligaciones.
Y si la circunstancia descrita en el párrafo anterior no cuenta como omisión del deber de protección a las personas, se hace muy difícil pensar qué otra cosa podría contar. En Estados Unidos esta circunstancia se ha producido en muchas ocasiones, y yo voy a describir a continuación una de ellas que, aunque resulte desasosegante, viene a propósito para extraer de ella un trascendental argumento. Una mañana de marzo de 1975, dos sujetos irrumpieron en un domicilio de la ciudad de Washington, D.C., en el cual residían 3 mujeres. 37 Dos de ellas se encontraban en la planta superior y escucharon los ruidos producidos durante el allanamiento y a su compañera gritando en el piso de abajo. Llamaron a la policía, que les informó de que la ayuda iba de camino. Las dos salieron por una ventana, se desplazaron hasta el tejado adyacente y esperaron. Vieron un coche patrulla llegar y luego irse. Luego un agente llamó a la puerta principal, pero, ante la ausencia de respuesta o de cualquier otro indicio que señalara que la entrada hubiera sido forzada, optó por marcharse. El policía no llegó a comprobar la puerta trasera, que era el acceso que los delincuentes habían empleado para abrirse paso. Las dos mujeres volvieron a entrar en casa, volvieron a escuchar los gritos de su compañera y volvieron a telefonear a la policía. De nuevo se les aseguró que la ayuda estaba en camino, pero lo cierto es que no se asignó a ningún agente para responder a esa segunda llamada. Al darse cuenta de que los gritos de su compañera habían cesado, las dos mujeres en la planta superior dedujeron que había llegado la policía. Llamaron a su compañera, lo cual solo sirvió para que los delincuentes se percataran de su presencia, secuestrasen a las 3 y las trasladaran al piso de uno de ellos. Allí fueron robadas, golpeadas y violadas durante 14 horas. Lo que resulta digno de mención en este suceso no es simplemente la lamentable ineptitud del Estado a la hora de cumplir con el deber de proteger a parte de su población, lo que lo hace pertinente en relación con la teoría del contrato social es lo que vino después. Las mujeres pleitearon contra el Distrito de Columbia ante un tribunal federal por negligencia del Estado en su deber de protección. Si el Estado estuviera sometido a los términos de un contrato que lo hubiese obligado a empeñarse razonablemente en proteger a los ciudadanos, entonces el litigio se habría resuelto de manera inequívoca. De hecho, lo que ocurrió fue que los jueces desestimaron la causa antes de llegar a juicio. Las demandantes recurrieron, pero la desestimación se mantuvo. ¿Por qué? Nadie cuestionó que se había producido una negligencia por parte del Estado, del mismo modo que nadie cuestionó el hecho de que las mujeres habían resultado muy seriamente perjudicadas a causa de esa negligencia. Lo que el tribunal rechazó de entrada fue la afirmación de que el Estado tuviese ningún tipo de obligación de proteger a esas 3 mujeres. El Tribunal de Apelación adujo el principio fundamental de que ni el Estado ni sus agentes están sujetos a la obligación universal de proporcionar servicios públicos tales como la protección policial a ningún ciudadano particular. La responsabilidad del Estado, aclaró el tribunal, consiste en ofrecer disuasión frente al delito en términos generales, y su alcance queda restringido a únicamente la población en general. El tribunal manifestó su preocupación ante el hecho de que el reconocimiento del deber de proteger a los individuos podría en la práctica desencadenar la súbita parálisis de las actividades del Estado y arrastrar hasta los juzgados a nuevas hornadas de litigantes con pleitos sobre todo tipo de injusticias, reales o imaginarias. 38. Y no fue esta una decisión peculiar. En otro proceso, una mujer solicitó ayuda a la policía a causa de la amenaza que acababa de recibir de su marido, del cual estaba separada, que la acababa de telefonear para decirle que se dirigía hacia su casa con intención de matarla. La respuesta de la policía fue que volviese a llamar a su llegada. La mujer no pudo telefonear de nuevo puesto que el marido consumó su amenaza. 39. Como tercer ejemplo, se puede citar el caso de un hombre sometido a observación por parte del Departamento de Servicios Sociales debido al presunto maltrato de su hijo. Hasta en 5 ocasiones distintas un agente de los servicios sociales informó de hechos que indicaban posibles malos tratos, pero el padre continuó conservando la custodia del niño. Finalmente, en una ocasión el hombre lo golpeó con tal saña que le produjo daños cerebrales permanentes. 40. Estos sucesos terminaron también en demandas contra el Estado, y los procesos fueron igualmente desestimados de modo sumario. El suceso de maltrato infantil fue recurrido ante el Tribunal Supremo, el cual ratificó la desestimación. De nuevo nos encontramos con que los tribunales mantienen que el Estado no tiene ninguna obligación de proteger a los ciudadanos protagonistas de estos ejemplos. ¿Qué tienen que ver estos casos con la doctrina del contrato social? Los tribunales que fallaron en estos pleitos desmintieron la afirmación de que el Estado tenga ninguna obligación para con las personas. Ello implica que no existe ningún contrato que ligue al individuo con el Estado, puesto que un contrato demanda, generalmente, la existencia de obligaciones mutuas entre las partes.
¿Y qué pasa con la indicación de que las obligaciones que el Estado tiene son con la población en general antes que con cualquier individuo en particular? Un inconveniente que plantea es que se trata de algo completamente arbitrario. No hay ninguna evidencia que apoye la veracidad de la proposición, y uno se siente perfectamente justificado al sospechar que el Estado declara que el contrato social exige de él solo lo que él está dispuesto a hacer. El otro inconveniente radica en el hecho de que la teoría del contrato social pretende aclarar por qué los ciudadanos están obligados a obedecer al Estado. Si un individuo no es parte del contrato social, entonces tampoco se le puede imponer ninguna obligación. Si por la causa que sea resulta que el contrato solamente liga al Estado con la población en general, entonces tal vez sea la población en general quien haya adquirido un compromiso, pero no las personas en concreto. Si, en cambio, el contrato social establece un vínculo entre el individuo y el Estado, entonces el objeto de las obligaciones del Estado ha de ser el individuo. Lo que no se puede es mantener ambas cosas a la vez, que el individuo contraiga compromisos con el Estado, pero que éste no deba nada a aquel. 41. También puede ser que los jueces que intervinieron en esos procesos se razonen en sus apreciaciones. Sea como fuere, los criterios expuestos por los tribunales que han sido ratificados y nunca revocados constituyen los puntos de vista oficiales del Estado. Por lo tanto, el Estado adopta oficialmente la postura de que no tiene ningún compromiso de proteger a ningún ciudadano concreto, y de ese modo rescinde el contrato social. Cuando es el propio Estado quien impugna el contrato social, no se puede forzar a los ciudadanos a atenerse a él. Este último argumento, el de la reciprocidad de las obligaciones, es válido en particular en Estados Unidos, ya que fue allí donde los tribunales fallaron en el sentido antes indicado, y no será aplicable a estados que declaran explícitamente su obligación de proporcionar seguridad a cada ciudadano. A lo largo de esta sección no he pretendido afirmar que la mayoría de la sociedad no esté de acuerdo con la existencia del Estado, sino que, en realidad, no existe ningún acuerdo de ese tipo que pueda considerarse válido. Quizá usted hubiese otorgado su asentimiento al contrato social de haber podido elegir, pero no pudo, lo cual convierte su relación con el Estado en forzosa y extracontractual, independientemente de que usted esté conforme con ella o no. Tampoco pretendo aseverar que cualquier relación sea moralmente ilícita o injusta por el simple hecho de ser obligatoria, sencillamente denuncio que la teoría del contrato social es falsa porque presenta como voluntaria una relación impuesta. 2.6. Conclusión. La teoría del contrato social no justifica la autoridad política. La teoría que afirma que existe un contrato social no se sostiene porque ningún Estado procura un mecanismo adecuado que permita impugnarlo y excluirse uno mismo de su cobertura, un mecanismo que no implica la asunción de unos costes que el Estado no puede exigir por las buenas. En la actualidad, al rechazar el desacuerdo explícito, las relaciones de los ciudadanos con sus estados se convierten en algo forzoso. La gran mayoría de argumentos en defensa del consentimiento implícito no se sostiene debido a que la práctica totalidad de los ciudadanos saben que las leyes del Estado les serán igualmente impuestas con independencia de si ellos dan o no su consentimiento. Cuando nos referimos a estados que reniegan del compromiso de proteger a cada ciudadano concreto, la teoría del contrato social yerra, además, porque, de haber existido en algún momento un contrato tal, están negando uno de sus términos básicos, liberando así a su vez a los ciudadanos del cumplimiento de los suyos. La encomiable premisa moral que subyace en la teoría tradicional del contrato social propone que la relación entre las personas ha de producirse, en la medida de lo posible, por propia voluntad. Sin embargo, la premisa que se aplica en la práctica desafía abiertamente ese criterio. Dígase lo que se diga, la sujeción al Estado es algo obligatorio, y en la actualidad cada persona nace sometida a ella sin medios efectivos que le permitan eludirla.